tan sencillo como eso. O sea, pues, mira, la gente tiene el perfecto derecho a decir lo que quieran decir. Es más, yo no discuto por lo que la gente dice. Yo me topo con unos teólogos en el camino, mire que yo simplemente le escucho y usted tiene algo que decir, nada. Yo no voy a discutir. Ahora, no le voy a comprar lo que dice tampoco. ¿Verdad? Pues di lo que tú quieras. Bueno, Lutero, no podemos escapar a esa realidad histórica. Debió haberse controlado un poco más. Sus expresiones fueron utilizadas para cometerse una bestialidad contra una raza que indistintamente tengamos reacciones contrarias a posturas teológicas no da derecho en lo absoluto a que se les veje, a que se les maltrate, mucho menos a que se les asesine. Bueno, la semana pasada, Dios mío, ya se me fueron 40 minutos en eso, pero yo creo que eso estuvo cuando yo lo trabajé, yo le dije a Torres que lo iba a trabajar, que lo iba a evaluar, y sí, eso es, no hay otra manera de verlo. Pero nos quedamos la semana pasada en que Carlos V quería acabar con los luteranos, pero cada vez que quería acabar con los luteranos tenía problemas, como por ejemplo cuando tuvo que enfrentarse al rey de Francia y al Papa que estaba en Francia a la sazón. Y desde luego cuando se dio esta situación de enconamiento imperial entre Francia y Alemania, pues Carlos V no tuvo otra alternativa que cancelar el edicto de Worms, donde inclusive en ese edicto se decía que cualquiera que encontrara a Lutero y saliera de él, pues no había ningún problema, podía inclusive hasta matarlo. Así que el edicto se cancela y desde luego esto permite al movimiento luterano en Alemania a irse fortaleciendo. Una vez se termina esta situación bélica con Francia en el 1529, 3 años después, vuelve de nuevo Carlos V y reafirma el edicto de Worms y viene y dice que va contra el luteranismo. Esto provocó entonces que un grupo de príncipes, no olvidemos que estas regiones no tenían el sistema político que hoy existe, sino que eran clanes, colonias de unos pueblos, inclusive en algunas ocasiones pueblos pequeños, donde tenían unos príncipes. Estos príncipes pues tenían la cobertura entonces del emperador, pero ellos tenían también su forma de expresarse. Y cuando estos príncipes se enteraron en el 1529 que Carlos V quería acabar con el luteranismo, entonces se fueron al palacio del rey y protestaron. Y ahí es donde por primera vez se le llama a los luteranos protestantes. Es decir, también los luteranos son protestantes, es lo que quiere decir. Claro, esto amainó un poquito la situación, la protesta de los príncipes. Carlos V vuelve de nuevo y dice en el 1532, vamos a meterle mano a los luteranos. Pero entonces soplan vientos de oriente, los turcos vienen de nuevo a tratar de vengarse de Carlos V por haberlos sacado de sus territorios, y entonces Carlos V no tiene otra alternativa que decir: yo no puedo desunir al imperio, porque si desuno al imperio en este momento, entonces lo debilito y los turcos vienen y me acaban. Así que no tiene otra alternativa que entonces pedirle a los príncipes que estaban a favor de Lutero
que se unan a él para enfrentar a los turcos, y los príncipes, que no eran bobos, dicen, bueno, vamos a reunirnos, pero antes vamos a firmar un edicto de tolerancia que ponga fin a esta situación. Y desde luego entonces se crea un edicto de tolerancia donde a los protestantes se les permitirá seguir manteniendo su vida religiosa dentro de las regiones de Alemania donde ellos están. Y desde luego se establecieron unas condiciones, cosa que los protestantes nunca observaron, y poco a poco siguieron invadiendo otros territorios y evangelizándolo hasta que finalmente prácticamente toda Alemania, por lo menos en su mayoría, había más protestantes que católicos. Otro personaje que es fundamental dentro de la historia se llama Ulrico Zwinglio. Y Ulrico Zwinglio es fundamental porque, a pesar de que él es reformador de un país pequeño que no compara con Suiza, con Alemania, que es el país de Suiza, ¿no? Pero desde luego es un reformador independiente, y traerlo al marco histórico lo que plantea es el hecho de que Lutero no fue el único reformador con éxito, sino que después que se tiró al charco Lutero, otros más se tiraron al charco como reformadores y también tuvieron éxito. Contrario a Lutero, las reformas de Zwinglio se conjugan de manera muy distinta a como las concebía Lutero. Por ejemplo, Lutero era un patriota de conveniencia. Zwinglio era un patriota de convicción. Lutero no era para nada humanista, pero Zwinglio era humanista. No olvide que el humanismo es el resultado precisamente de ese periodo final del periodo del oscurantismo, donde la vida de fe pierde perspectiva y surge entonces el renacentismo, y como parte del movimiento renacentista el humanismo empieza a aflorar, tal dimensión en que las estatuas de los hombres se hacen grandes, en ocasiones las estatuas religiosas se reducen, las pinturas, Dios no meramente se expresa ahora como un Dios grandísimo, donde habían pinturas que el dedo de Dios nada más era un 300 por 300, pues ahora pueden pintar a Dios en un 12 por 12 y todavía sobre espacio, ¿no? Ya en el humanismo el centro no es necesariamente Dios, sino es lo que Él ha creado, en la creación. Claro, el humanismo de aquel tiempo no compara con el humanismo de hoy, o por lo menos con las famosas clases de humanidades que se dan en las universidades. El humanismo del siglo XVI es un humanismo avalado y fundamentado por la cristiandad. Se dio dentro de las universidades cristianas de esa época. Y desde luego la razón por la que el humanismo se desarrolla no es porque es ateo, sino es porque en la fe cristiana hay mucha ignorancia, y como resultado de la ignorancia que existe, el humanismo quiere en alguna medida explicar también a Dios. De esa corriente humanista es nuestro amigo Ulrico Zwinglio. Era un hombre intelectual por demás, y en adición a ello era también una persona con una influencia política en Suiza extraordinaria. Nació a finales del siglo XV, en el 1484, en una aldea de Suiza. Estudió en Basilea, estudió en Berna y estudió también en la Universidad de Viena. En el 1506 se graduó como maestro de artes, pero se hizo sacerdote, siendo ubicado en una aldea en Suiza
llamado la aldea de Glaros. En aquella aldea